Estaba encendiendo la última vela de la mesa del comedor cuando vibró mi teléfono. Otro mensaje. Otra excusa. Lo dejé junto a las copas de cristal, cuyos bordes reflejaban el resplandor de las luces navideñas. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la calle en silencio. Dentro, 12 sillas esperaban. Esto es solo el comienzo de cómo aprendí quién se preocupaba de verdad cuando la familia no. Dime, ¿desde dónde estás viendo? Debería haberme sentido tonto por tener esperanzas. En cambio, sentí algo más frío que el arrepentimiento. El jamón reposaba intacto, el vino sin abrir. Mis hijos, mi hermana, todos habían elegido otro lugar donde estar. El silencio me oprimía, pesado y despiadado. Y sin embargo, en esa quietud, una extraña claridad se despertó. Si el amor no podía compartirse aquí, entonces lo llevaría a otro lugar. Así que, adentrémonos en lo que pasó después de aquella noche de Navidad. La casa aún olía a clavo y canela, pero parecía un museo. Cada detalle pulido, cada plato preparado, y ni una sola persona para presenciarlo. Me serví una copa de vino, aunque el sabor era soso, sin una conversación que lo acompañara. Había construido la noche alrededor de otros, y solo me quedaba el sonido del reloj, marcando las 7, luego las 8, luego las 9. Seguí esperando las luces de un coche en la entrada. Pensaba que quizá alguna me sorprendería. Eso es lo que hace la esperanza. Perdura incluso cuando la razón ya se ha rendido. Pasé por delante de la ventana del salón una docena de veces, buscando sombras moviéndose sobre la nieve. En cada ocasión no había nada, solo la calle tranquila, el resplandor de las ventanas de otras familias, risas que no podía oír, pero que imaginaba. Finalmente, me senté a la cabecera de la mesa, como si me estuviera invitando a mí misma. Los carteles de los lugares se burlaban de mí. El nombre de mi hija en letras onduladas, el de mi hijo junto al suyo, el de mi hermana frente a mí. Pensé en todas las horas que había pasado horneando pasteles y envolviendo pequeños regalos para cada plato. Había querido que fuera perfecto, como si la perfección pudiera unirnos. En cambio, solo reveló las grietas con mayor nitidez. El recuerdo me hizo recordar la última Navidad que pasamos todos bajo el mismo techo. Mi marido aún vivía. Los niños eran más pequeños, menos ocupados, menos endurecidos por sus propias vidas. Aún podía oír su voz profunda llamándolos a la mesa, su risa llenando los espacios que la mía no podía. En aquel entonces, la idea de unas vacaciones vacías me habría parecido imposible. Ahora era mi realidad. Seguía repasando las excusas que había leído antes. Un niño que estaba al día con el trabajo, otro que visitaba a sus suegros, mi hermana que decía que las carreteras estaban en mal estado, aunque vivías a apenas 1 hora de distancia. Quizá todas esas cosas eran ciertas, quizás ninguna. Lo que importaba era que ninguna de ellas había elegido estar aquí. No conmigo. Después de un rato, la comida ya no parecía comida. El pavo se doró, las papas se endurecieron, los pasteles se descolgaron. Los envolví uno por uno, moviendo las manos más despacio con cada plato. No era solo la limpieza, era el peso de la pregunta que resonaba en mi interior. ¿A qué me aferraba? Subí a cambiarme el vestido que había elegido para la noche, de lentejuelas, festivo, comprado hacía meses para esta cena. Me puse un suéter y me miré en el espejo. El reflejo que me devolvía la mirada era el de una mujer que aún esperaba que alguien más decidiera su valor. Esa revelación me dolió más que el silencio de la casa. A las 10 ya no podía estar sentada. Me puse las botas y el abrigo y salí. El aire me mordía las mejillas, cortante y sincero como pocas veces lo es la gente. Al otro lado de la calle, la casa de mi vecino rebosaba vida.
La música se filtraba. Los coches se alineaban junto a la acera. Los niños entraban y salían corriendo con guantes y bufandas. Casi volví a entrar, avergonzada de que me pillaran sola en Navidad, pero entonces se oyó una oleada de voces al abrirse la puerta. No parecían solitarias, parecían plenas. Algo en mí cambió entonces. Tal vez no necesitaba seguir rogando por un asiento en la mesa equivocada. Tal vez podría encontrar un lugar donde mi presencia no fuera una carga, donde no fuera solo una obligación que pudiera tacharse con un mensaje rápido. Ese pensamiento fue el primer atisbo de rebeldía contra años de silenciosa resistencia. Volví adentro, con la nieve derritiéndose en mi abrigo, y me senté en el escritorio de mi estudio. Las facturas, la chequera, la carpeta de documentos financieros. Todo lo que había estado guardando, custodiando, reservando para los niños que ya no aparecían. Durante años creí que dar era una prueba de amor, que si daba lo suficiente, suavizaba suficientes asperezas, las personas que amaba permanecerían cerca. Pero el amor no funciona así, O'Fionasty. No se puede sobornar ni comprar. Me quedé allí sentado, mirando las cifras, la cantidad que había planeado dejar algún día. $500,000, destinados a la familia que ni siquiera pudo pasar por mi puerta la noche que los pedí. La injusticia me quemaba, pero bajo esa quemazón se escondía una verdad más firme. Tenía el poder de decidir a dónde iba ese dinero. Y tal vez, por una vez, podría elegirme a mí mismo en el proceso. A medianoche, la decisión ya empezaba a tomar forma en mi mente. Aún no sabía exactamente cómo sería, pero sí sabía esto. Estaba harta de esperar. Harta de servir platos a quienes nunca llegaban. Harta de dar partes de mí a quienes no se daban cuenta, al irse. Esa noche marcó el final de un capítulo y el frágil comienzo de otro. La idea me acompañó mucho después de la medianoche. Pesada pero viva. No era solo una frustración pasajera, de esas que se desvanecen después de dormir. No, esto se sentía más agudo, más cierto. Por una vez, la idea del cambio no me asustó. Me tranquilizó. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol filtrándose por las persianas. La casa seguía demasiado silenciosa. Las sobras aún estaban en la nevera, pero algo en mí había cambiado. Entré en el estudio, abrí el cajón donde guardaba mis cuentas y lo saqué todo. Montones de papeles, registros bancarios, notas de inversión. Parecía la vida de una mujer esperando ser recordada. No quería que me recordaran así. Preparé café. Me senté al escritorio y empecé a escribir. Ni una carta, ni un testamento. Solo una lista de personas que habían aparecido en mi vida cuando nadie más lo hizo. Mi vecino que limpió la entrada sin que se lo pidiera. La enfermera de la clínica que siempre recordaba el nombre de mi esposo, años después de su muerte. La bibliotecaria que apartaba libros que creía que me gustarían. Pequeños gestos, pero gestos que importaban. La lista se alargó más de lo esperado. Me di cuenta de que no era tan invisible como creía. Me habían visto, pero no las personas por las que me había esforzado tanto. Ese reconocimiento encendió algo dentro de mí. Por supuesto, también me asaltaron las dudas. $500,000 no es calderilla. Era dinero que una vez pensé que aseguraría el futuro de mis hijos, les daría comodidad y tal vez incluso suavizaría la distancia que se había formado entre nosotros. Dárselo a alguien más me parecía imprudente. Pero entonces recordé la noche anterior. La mesa vacía, la comida fría. Cómo mi teléfono se quedó en silencio después de sus excusas. El consuelo para ellos había llegado a costa de mi soledad. Al mediodía llamé a mi abogada. Parecía sorprendida de tener noticias mías el día después de Navidad, pero aceptó vernos más tarde, esa misma semana.
¿Seguro que quieres hacer cambios ahora mismo? Me preguntó con suavidad, como esperando a que recapacitara. Sí, dije con firmeza. Estoy seguro. Los días previos a la reunión, seguí adelante con mi vida diaria. Recogí las sobras y las empaqué para el refugio de la calle. El personal se sorprendió cuando llegué con bandejas de comida, pero su gratitud era sincera. Me quedé en esa pequeña cocina viendo a la gente hacer fila para recibir sus platos. Y sentí algo que no había sentido en años. Necesidad. Esa noche dormí sin dar vueltas, sin darle vueltas al ¿y sí? Mi decisión se sentía menos como una rebelión y más como una verdad. Sentada en el despacho de mi abogado, con la nieve aún pegada a mis botas, lo expuse todo. Quería que la mayor parte de mi patrimonio se destinara, no a mis hijos ni a mi hermana, sino a personas y lugares que me habían hecho sentir menos sola. Organizaciones benéficas, centros comunitarios, algunas personas que habían mostrado bondad sin pedir nada a cambio. Me miró con las cejas arqueadas. Este es un cambio significativo. Puede que lo cuestionen, ¿sabes? Lo sé, dije. Pero no ganarán, porque lo que está escrito aquí me corresponde a mí decidirlo. Pasamos 2 horas redactando los documentos. Cada firma que hacía era como reclamar otra parte de mí. Por primera vez, no esperaba aprobación ni suplicaba atención. Estaba dirigiendo mi propia historia. Después, salí a disfrutar del aire invernal sintiéndome más ligera. Las calles aún estaban decoradas con coronas navideñas, aunque la mayoría de las familias ya estaban deshaciéndose de sus celebraciones. Para mí, las fiestas acababan de comenzar, aunque no se parecían en nada a lo que imaginaba. Empecé poco a poco, tanteando los límites de esta nueva opción. Doné parte del dinero al albergue local donde había dejado la comida. Vi lo rápido que lo usaron. Mantas nuevas, comidas calientes, suministros médicos. Me llamaron más tarde esa semana. Pude sentir sus voces llenas de gratitud a través del teléfono. Empezó a correrse la voz, aunque no era mi intención. Los vecinos se dieron cuenta cuando el centro comunitario recibió un techo nuevo y cuando la biblioteca inició un nuevo programa para personas mayores. La gente empezó a pasar por mi casa, no para curiosear, sino para agradecerme. Cada vez me sentía menos como la mujer olvidada en una mesa vacía y más como alguien importante. Pero la familia tiene una forma especial de notar los movimientos de dinero, sobre todo el que esperaban heredar. No tardaron en empezar las llamadas. Al principio, fueron amables. «Mamá, he oído que has estado haciendo donaciones. Qué bien, pero ¿no crees que deberías ir más despacio?» Luego, con más insistencia, «¿Por qué no nos lo dijiste? Deberíamos participar en estas decisiones». Escuché, no discutí, pero tampoco me expliqué. Se habían saltado la cena que les preparé. Habían elegido la ausencia. Esta fue la consecuencia. Para Nochevieja organicé una reunión diferente. No familiar. Vecinos, voluntarios del refugio, la bibliotecaria, incluso la enfermera de la clínica. Mi comedor estaba lleno por primera vez en años. La gente pasaba platos, compartía historias, reía hasta que las paredes parecían vibrar con calidez. Volví a observar desde la cabecera de la mesa, pero esta vez no me sentí ridiculizada por los asientos vacíos. Todas las sillas estaban ocupadas. Cuando el reloj dio la medianoche, chocamos nuestras copas y brindamos por el nuevo año. Mi corazón se llenó de alegría, no de arrepentimiento por quienes no estaban, sino de gratitud por quienes sí estaban. Y por primera vez en mucho tiempo, no esperaba la aprobación de mi familia. Ya había encontrado mi lugar. La casa aún estaba caliente de aquella reunión de Año Nuevo, cuando se produjo el primer enfrentamiento serio.
Mi hija apareció en mi puerta 2 días después, con su coche crujiendo sobre la entrada helada. No llamó antes, simplemente apareció, con las mejillas rojas de frío y una mirada penetrante que no pude identificar. Abrí la puerta y la dejé entrar. Echó un vistazo a la sala como si esperara ver a desconocidos todavía sentados a la mesa. En cambio, solo encontró los restos de la celebración. Un montón de vasos vacíos, confeti en las esquinas, risas que aún resonaban débilmente en mis oídos. «Mamá», empezó, dejando su bolso en el suelo. «Tenemos que hablar». Preparé té, como siempre hacía cuando estaba molesta, y esperé. No se molestó en charlar. «Es cierto. ¿Has estado regalando dinero? ¿Mucho dinero?» Asentí. «Es verdad». Sus cejas se tensaron. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso sin decirnos nada? ¿No te parece un poco extremo?» Su tono era cortante, pero debajo había algo más. Miedo, tal vez. El miedo de perder lo que creía suyo. Bebí mi té lentamente antes de responder. Porque quería que significara algo. Porque la Navidad pasada me senté sola en una casa llena de comida y sillas vacías. Y me di cuenta de que no quería dejar todo por lo que trabajé a personas que ni siquiera podían venir. Parpadeó aturdida. Por una vez, no tuvo una respuesta rápida. Cuando habló, sus palabras fueron más tranquilas. «Somos tu familia». Dejé mi taza. La familia no tiene por qué ser condicional. La familia es presencia, cuidado, respeto. Hacía mucho que no sentía eso de ti. El silencio se extendió entre nosotros, más denso que la nieve que se acumulaba afuera. Finalmente, murmuró algo sobre que necesitaba irse. Agarró su bolso y se fue sin terminar su té. No la detuve. Durante años había rogado por más tiempo, más atención, más esfuerzo. Ya no. En los días siguientes, el resto de la familia se unió. Llamadas, mensajes que se volvían más intensos con cada intento. Mi hijo me acusó de actuar precipitadamente. Mi hermana me llamó egoísta. Las mismas personas que no habían aparecido en mi puerta, de repente no podían dejar de buscarme. Pero no era a mí a quien querían. Era lo que una vez les prometí sin decir una palabra. Pensé que esa reacción me destrozaría. En cambio, lo aclaró todo. Cada discusión, cada acusación cargada de culpa, solo me recordaba lo poco que me valoraban por mí misma. Sus palabras no eran de amor. Eran de pérdida de control, de pérdida de una herencia con la que ya contaban. Mientras tanto, la comunidad me seguía demostrando lo contrario. En el refugio, me invitaron a sentarme y compartir la comida. En la biblioteca, apareció una placa con mi nombre, agradeciéndome el programa que había financiado. Desconocidos me paraban en el supermercado para decirme lo que el nuevo centro significaba para ellos. No eran palabras refinadas. No estaban ensayadas. Eran reales. Y eso era todo lo que siempre había deseado. Aún así, no voy a mentir. Dolía. Algunas noches me acostaba deseando que mis hijos hubieran elegido otra cosa. Deseando no tener que elegir entre la sangre y la pertenencia. Pero al amanecer, la verdad siempre regresaba con ella. Ellos habían tomado su decisión mucho antes que yo. Una tarde, mientras empacaba cajas de adornos navideños viejos para donarlos, encontré un adorno escondido en el fondo de un contenedor. Una fotografía sellada dentro. Mi esposo sosteniendo a los niños cuando eran pequeños. Todos sonriendo con bastones de caramelo pegajosos en las manos. Me senté en el suelo, mirándola un buen rato. Esa era la familia que recordaba. La familia en torno a la cual había construido mis esperanzas. La distancia entre entonces y ahora se sentía como un cañón que jamás podría cruzar. Pero en lugar de ahogarme en el dolor, coloqué el adorno en la repisa de la chimenea. Un recordatorio.
No de lo que había perdido, sino del amor que una vez conocí. Ese amor no se había ido. Vivía en mí, y ahora podía elegir dónde derramarlo. Para febrero la reacción se intensificó. Mi hermana volvió a llamar, esta vez con menos tono acusador, más desesperado. «Piensa en los nietos», suplicó. «Les estás robando un futuro». Respiré hondo, firme y serenamente. «No», dije. «Les estoy dando algo mejor. Una lección. Que no se puede descuidar a la gente y aún así esperar cosechar sus frutos. Si me quieren en su futuro tendrán que demostrármelo en el presente». Colgó poco después, con un silencio tajante. Me quedé allí sentado mirando el teléfono, con las manos ligeramente temblorosas. No era fácil mantenerse firme, pero no flaqueé. En medio de todo esto, empezaron a llegar invitaciones de gente que apenas conocía. Una vecina me preguntó si me uniría a su círculo de acolchados. Una voluntaria del refugio quería que viera la nueva ala que estaban inaugurando con mi donación. Cada semana, mi agenda se llenaba de cosas que antes me habrían parecido imposibles. Y lo más extraño, ya no me sentía sola. Para la primavera, la decisión que antes me había parecido tan radical, ahora parecía lo más natural del mundo. La ira de mi familia no se había apaciguado, pero mi determinación se había fortalecido. Ya no miraba por la ventana esperando sus coches en la entrada. Ya no ponía platos en la mesa para quienes no venían. En cambio, construí una nueva mesa, llena de vecinos, amigos e incluso desconocidos que se convirtieron en compañeros. Y por primera vez en años, no sentí que vivía en una casa demasiado grande para uno. Volví a vivir en un hogar. Para el verano, mis días ya no se parecían en nada a la vida que conocía. Mis mañanas empezaban en el centro comunitario, donde los niños corrían por los pasillos con mochilas que yo había ayudado a financiar. Las tardes las pasaba a menudo en la biblioteca, ahora llena de gente mayor que aprendía nuevas habilidades en el programa que yo había patrocinado. Por las noches, los vecinos pasaban con pasteles o simplemente para sentarse en el porche a charlar, mientras el sol se ponía. Pensé que la tormenta con mi familia pasaría, que el tiempo apaciguaría su ira. No fue así. En cambio, su silencio se hizo más fuerte, roto solo por algún mensaje ocasional que me recordaba lo que creían que les había quitado. No preguntaron por mi salud. No preguntaron cómo pasaba mis días. Solo preguntaron por el dinero. Una noche de julio, contesté la llamada de mi hijo. Tenía la voz entrecortada, como cuando intentaba parecer razonable, pero estaba realmente nervioso. «Mamá, he estado investigando lo que has hecho. Esto no está bien. Se suponía que ese dinero debía quedarse en la familia». Me recosté en la silla, escuchando el canto de los grillos. «El dinero es mío», dije en voz baja. «Y la familia es más que un linaje. Me lo has demostrado». Hubo una pausa, y luego se oyó una exhalación fuerte. «¿Y qué? ¿Nos reemplazan? ¿Con desconocidos?» «No», respondí. «Me rodeo de gente que se preocupa por mí. Eso no es reemplazarme, es sobrevivir». Colgó sin decir nada más. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo el dolor de lo que pudo haber sido, pero también la firmeza de saber que, por fin, había dicho una verdad que llevaba años reprimiendo. A la mañana siguiente, me uní al grupo de acolchado al que me había invitado mi vecina. Nos sentamos en círculo a bordar cuadrados para una manta que se subastaría para recaudar fondos para el refugio. No era muy buena cosiendo, pero a nadie le importó. Me tomaban el pelo, me corregían, me enseñaban puntadas nuevas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo que no requería que me ganara mi lugar. Ese sentimiento de pertenencia se profundizó en agosto,
cuando el refugio me invitó a una ceremonia para inaugurar su nueva ala. Mi donación lo había hecho posible, pero no esperaba reconocimiento. Sin embargo, al llegar, había una pequeña placa en la pared con mi nombre. La gente aplaudió. Algunos me abrazaron. Una mujer a la que no conocía me apretó las manos y susurró: «Me salvaste la vida». Esa noche conduje a casa con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de arrepentimiento ni de añoranza, sino de alivio. Durante mucho tiempo me había preguntado si importaba. Ahora sabía que sí. Pero la familia no se queda callada para siempre cuando se siente acorralada. Para septiembre llegaron cartas del abogado de mi hija, amables pero firmes, exigiendo explicaciones, sugiriendo incompetencia, insinuando que tal vez no estaba en condiciones para tomar esas decisiones. Le llevé el fajo de papeles directamente a mi abogada. Los hojeó con expresión tensa, pero sin sorpresa. «Intentan intimidarte», dijo. «Pero no tienen argumentos. Ha sido clara, consecuente y sólida. Esto no se sostendrá en un tribunal». Incluso con su seguridad, las cartas me inquietaron. No por miedo a perder, sino por lo que revelaban. Que mi hija, la niña a la que una vez mecía para dormir, la joven a la que una vez aclamaba en cada logro, estaba dispuesta a pintarme como incapaz si eso significaba recuperar el control del Societies, dinero que creía suyo. Esa noche me senté en el porche mucho después de que los grillos se hubieran callado, mirando las estrellas. Pensé en mi esposo, en lo que habría dicho. Se le habría roto el corazón al ver cómo se habían fracturado las cosas. Pero también me habría dicho que me mantuviera firme. Siempre decía: la dignidad no se da, se exige, así que seguí adelante. Seguí dando, asistiendo a los lugares que me hacían sentir viva. Mi círculo creció. Gente de todas las edades, orígenes e historias. No estaban unidos a mí por la sangre, sino por algo más fuerte: la decisión. Para octubre me di cuenta de algo inesperado. Ya no me inmutaba cuando sonaba el teléfono. Ya no me daba miedo revisar el buzón. Los intentos de mi familia de hacerme sentir culpable de nuevo habían perdido su efecto. No me había endurecido. Todavía los amaba, pero ya no confundía su ausencia con un reflejo de mi valía. La estación cambió. Las hojas cayeron. El aire se enfrió. Una tarde, mientras rastrillaba el jardín, la hija de una vecina llegó corriendo, con sus manitas agarrando un dibujo que había hecho. Una casa, un sol, monigotes sonriendo juntos. En la esquina había garabateado mi nombre. «Ahora eres parte de nuestra familia», dijo con orgullo antes de correr hacia su madre. Sostuve ese trozo de papel en mis manos y sentí un calor que ninguna herencia podría comprar jamás. Ese dibujo del hijo del vecino permaneció en la puerta de mi refrigerador durante semanas. Cada vez que pasaba junto a él, sentía una punzada en el pecho. Era simple, líneas torcidas y colores brillantes de crayón, pero representaba algo más grande. Una verdad que me había costado aceptar. La familia no es solo a quien estás ligado por nacimiento. La familia es quien te acompaña, quien te ve, quien te incluye sin condiciones. A medida que avanzaba el otoño, me aferré más a esa verdad. El centro comunitario me preguntó si patrocinaría una cena de acción de gracias para familias que no podían costearla. Acepté sin dudarlo y pasé la semana ayudando a organizar los pavos, el relleno, los pasteles y a los voluntarios. El día de la cena, el gimnasio se llenó de voces, risas y el tintineo de los platos. Al observar a todos comer, me sentí más a gusto que en mi propio comedor el año anterior. Por supuesto, mi familia no dejó pasar la temporada tranquilamente. Mi hijo apareció a la mañana siguiente, sin avisar, con el rostro tenso por la frustración.
No se sentó, no se quitó el abrigo. Simplemente se quedó en la puerta como un hombre con una misión. «Estás haciendo el ridículo», dijo, «regalando dinero de esta manera. ¿Te das cuenta de lo que dice la gente? Te están utilizando». Lo miré a los ojos. ¿Usado o valorado? Porque ahora puedo notar la diferencia. Negó con la cabeza, con una chispa de ira. Nos criaste para creer en la responsabilidad, y ahora estás tirando a la basura lo que te costó todas las cities. Vida. No levanté la voz. Trabajé por una vida llena de amor. No lo obtuve de ti. Lo estoy construyendo donde puedo. Apretó la mandíbula. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Lo dejé ir, porque había Vampire aprendido que perseguir a quienes no querían quedarse era una pérdida de tiempo. Más tarde esa noche, me senté con una vecina en el porche, compartiendo el pastel que sobró de la cena comunitaria. Me preguntó si me arrepentía de haber regalado dinero, al que la mayoría de la gente se aferraría. Pensé en su pregunta, le di vueltas y luego respondí. No. Lamento haber esperado tanto para darme cuenta de que merecía algo mejor. Llegó diciembre, y con él, el peso de otra Navidad. Esta vez, sin embargo, no esperaba disculpas ni llamadas de última hora. Llené mi agenda de eventos en el albergue, reuniones en la biblioteca, cenas con amigos. La casa ya no parecía un museo, parecía inhabitada. Aún así, me preparé para lo inevitable. Mi hija me llamó una semana antes de Navidad, con la voz entrecortada. «Mamá, este año venimos. Los niños te extrañan». Una parte de mí se ablandó ante esas palabras, pero otra se preparó. «De nada», dije. «Pero entiendan, no se trata de dinero. Si vienen, vengan porque quieren estar aquí, no por lo que creen que ganarán». Ella dudó. «Por supuesto», respondió rápidamente, pero algo en su tono me hizo preguntarme si hablaba en serio. Cuando llegó el día de Navidad, volví a organizar una reunión, pero no solo para la familia. Vinieron vecinos, amigos, voluntarios e incluso algunos niños del centro comunitario. Mi mesa era más larga esta vez, con tablas adicionales y sillas desparejadas. Todos los asientos estaban ocupados. El aire estaba cargado de conversaciones y el olor a carne asada y pan recién hecho. Mi hija y sus hijos llegaron tarde, entrando en una casa que ya bullía de ruido y calor. Miró a su alrededor, sorprendida, quizás incluso inquieta, al ver a desconocidos sentados en los lugares que una vez asumió que siempre serían suyos. Los saludé, abracé a mis nietos y los acompañé a la mesa. Pero no me esforcé para que quedara perfecta. Simplemente los doblé para que cupieran en el espacio que ya existía. Durante la mayor parte de la comida permaneció en silencio, observando. Cuando llegó el postre, se inclinó y susurró. «Esto se siente diferente». «Lo es», dije simplemente, «porque soy diferente». Esa noche, después de que todos se fueran y la casa volviera a quedar en silencio, me quedé en la puerta mirando las sillas vacías. Pero esta vez no eran símbolos de abandono. Eran signos de una noche bien vivida, de gente que había entrado y salido, dejando sentir su presencia. Entonces me di cuenta de que había creado la Navidad que siempre había deseado, no con la familia en la que nací, sino con la familia que había construido con decisión y bondad. Y, curiosamente, se sentía más auténtica que cualquier otra cosa a la que me hubiera aferrado antes. Los días posteriores a aquella Navidad fueron tranquilos, pero no vacíos. Por una vez, el silencio no me pareció un castigo. Me lo merecía. Pasé las mañanas ordenando la casa, las tardes visitando la biblioteca o el refugio, las noches paseando con vecinos que se habían convertido en amigos. La vida ya no giraba en torno hacia esperar la aprobación de mi familia.
giraba en torno a lo que me llenaba. Aún así, el cambio inquietó a mi hija. Una semana después de las vacaciones, volvió a llamar. Su voz sonaba forzada, educada, de una forma que no se reflejaba en sus palabras. «Mamá, a los niños les encantó verte, pero preguntaron por qué había desconocidos en la mesa. ¿Por qué no lo dejamos en familia?» Me quedé pensando en su pregunta antes de responder. «Porque mi familia no me ha mantenido, y no voy a reducir mi vida para que se ajuste a lo que te haga sentir cómodo. Las personas en esa mesa estaban allí porque así lo deseaban». Se quedó en silencio, y pude oír su respiración a través del teléfono. Finalmente, murmuró: «Has cambiado». «Sí», dije en voz baja. Tenía que hacerlo. Poco después, llegaron más cartas de su abogado. Esta vez, el tono fue más duro, llegando incluso a amenazar con acciones legales. Exigieron ver los registros de mis donaciones e intentaron presentarlas como imprudentes. Mi abogado me aseguró de nuevo que estaba bien, pero la presión aumentó. Cada sobre en el buzón era como un recordatorio de lo lejos que mi hija estaba dispuesta a llegar. Esta vez no lloré, no supliqué. En cambio, llevé esas cartas directamente a mi abogado. Firmé lo que hiciera falta y volví con la cabeza más alta que en años. Una noche de finales de enero, asistí a una recaudación de fondos en el refugio. No fue nada elegante. Sillas plegables, pancartas de papel, una cena compartida. Pero la sala rebosaba de gratitud. La gente compartía historias de cómo habían encontrado trabajo, hogar y esperanza. Cuando me presentaron, los aplausos fueron más fuertes que cualquier otro que hubiera escuchado de mi propia familia. Me quedé allí, con las manos temblorosas, dándome cuenta de que mi donación no era solo dinero. Era una prueba de que yo importaba. Por supuesto, la noticia de ese suceso llegó a mi familia. Mi hijo llamó al día siguiente, con la voz cargada de ira. «Nos estás avergonzando. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto? Como si hubieras olvidado tu propia sangre». Respiré hondo. No lo he olvidado. Me lo han recordado. Cada día festivo que no tomé. Cada llamada sin contestar. Recuerdo exactamente quién estuvo allí y quién no. Su silencio al teléfono me indicó que había dado con una verdad que no quería admitir. Colgó la llamada rápidamente, dejándome mirando el teléfono con una extraña mezcla de tristeza y alivio. Para febrero, el centro comunitario empezó a planificar un nuevo programa para mujeres que se sentían ignoradas, mujeres que querían reconstruir sus vidas tras el abandono o la pérdida. Me pidieron que diera una charla. Al principio, quise negarme. Hablar en público no era mi fuerte. Pero luego pensé en todas las noches que había pasado sola, creyendo que era la única que llevaba ese peso. Tal vez alguien más necesitaba escuchar que era posible recuperarse. La noche del evento, me paré en un pequeño escenario frente a filas de sillas plegables. Me sudaban las palmas de las manos, pero me tranquilicé. Les conté sobre la Navidad pasada, sobre la mesa vacía, sobre el momento en que decidí dejar de esperar el amor de quienes no lo daban. Les conté cómo, en cambio, les di a quienes sí lo hicieron. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Entonces una mujer se puso de pie, aplaudiendo, luego otra. Pronto el sonido llenó el aire. Después se me acercaron mujeres con sus propias historias. ¿Cómo las habían ignorado? ¿Cómo las habían ignorado? ¿Cómo las habían tratado como si fueran cosas de último momento? No eran desconocidas. Eran un espejo. Esa noche, conduciendo de vuelta así a casa, me di cuenta de algo que no había visto antes. Mi generosidad no solo me había salvado,
Les había dado permiso a otros para imaginar un camino diferente. Pero con cada paso que daba hacia la sanación, mi familia se aferraba con más fuerza. Para marzo, mi hija presentó la documentación, presionando para que el tribunal revisara mis decisiones. Mi abogada no se inquietó, pero yo sí. No por miedo a perder, sino por lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Una cosa era estar ausente. Otra muy distinta era pelear conmigo en público como si fuera un obstáculo, no una madre. La primera audiencia estaba programada para la primavera. Recuerdo estar en la sala escuchando a su abogado hablar de mí como si fuera incapaz, descuidada y vulnerable. Mi hija estaba sentada al otro lado del pasillo, sin mirarme a los ojos. Mi abogado se puso de pie y refutó cada punto con hechos con serenidad. Al final, el juez desestimó sus alegaciones. Al salir de ese tribunal, no sentí ningún triunfo. Solo claridad. Si mi propia hija pudo llevarme a juicio para asegurar lo que creía suyo, entonces me debías a mí misma dejar de desear que se convirtiera en otra persona. Tenía que desprenderme de la versión de ella que llevaba en mi corazón. Esa noche, caminé por mi casa tocando las fotos enmarcadas de las paredes. No las quité, pero ya no me aferraba a ellas como prueba de amor. Eran recuerdos, no promesas. El amor que buscaba ahora estaba vivo, respiraba, presente. Estaba en el albergue, la biblioteca, el centro comunitario, el porche del vecino. Llegó la primavera, y con ella una paz que no había conocido en años. Las llamadas de mi familia disminuyeron. Sus cartas disminuyeron. No porque hubieran aceptado mis decisiones, sino porque habían perdido el control sobre mí. Y cuando ese control se aflojó, finalmente me sentí libre. Así que veamos cómo continuó mi vida una vez que terminó el capítulo del juicio. Cuando la primavera dio paso al verano, noté que el ritmo de mis días ya no soportaba el peso de la espera. Mi teléfono permanecía en silencio casi todas las noches, y en lugar de prepararme para la decepción, abracé la quietud. El silencio que antes me hacía sentir abandonada, ahora me parecía una prueba de mi libertad para elegir cómo emplear mi tiempo. En el refugio, trabajé como voluntaria más horas que antes. Ayudé a cocinar, a ordenar la ropa e incluso a dar clases particulares a niños después de la escuela. Cada pequeña interacción me recordaba que dar no se trataba solo de dinero, sino de estar presente. Al mirar los rostros de quienes se sentían olvidados, vi reflejos de la mujer que solía ser. Y con cada apretón de manos, cada risa, cada agradecimiento, supe que ya no me habían olvidado. Una tarde de junio, la biblioteca organizó un evento para celebrar la primera generación de graduados de su nuevo programa de último año. Me invitaron a hablar de nuevo. De pie en el podio, pensé en los años que me había ocultado tras las decisiones de otros, creyendo que su negligencia definía mi valor. Ahora hablaba con voz firme y segura. Lo que importa no es quién se marchó, les dije. Lo que importa es quién estuvo a su lado cuando se sentían invisibles. Los aplausos que siguieron fueron como una ola que me impulsaba hacia adelante. Aún así, la ausencia de mi familia dejaba sombras. En cumpleaños y aniversarios, sentía el dolor profundo de lo que debería haber sido. No fingí que esos sentimientos no existían. Me permití llorar en silencio, pero no dejé que el dolor me consumiera. En cambio, dediqué ese dolor a construir lazos más fuertes con las personas que habían elegido estar en mi vida. Para julio, mi hija volvió a llamar, aunque esta vez su voz sonaba diferente, menos aguda, más cansada. «Mamá», dijo, «los niños no paran de preguntar por ti. ¿Podemos visitarte?» Acepté, pero puse un límite. «Si vienes, hazlo con respeto. No volveré a te hablar de dinero. Si vienes, es para verme a mí».
no para ver lo que crees que te pertenece. Ella dudó y luego dijo: «Está bien». Cuando llegaron, abrí la puerta y mis nietos corrieron a mis brazos. Su risa llenó la casa y por un instante vislumbré las fiestas que una vez compartimos. Mi hija estaba sentada a la mesa en silencio, observando. Finalmente dijo: «Pareces más feliz». «Lo soy», respondí simplemente, porque dejé de mendigar amor y empecé a vivir en él. Ella asintió, aunque sus ojos reflejaban algo que no pude descifrar. Quizá arrepentimiento, quizá incredulidad. Pero por una vez, no me devané los sesos intentando arreglarlo. La dejé sumida en sus propios pensamientos, mientras yo me concentraba en la alegría que inundaba mi sala. Ese verano trajo más reuniones a mi casa, pero no se definían por quién no asistía. Se definían por quién sí. Vecinos, amigos, voluntarios, incluso desconocidos que se habían vuelto queridos para mí. Mi comedor se mantuvo lleno, no por obligación, sino por elección. Para el otoño, el centro comunitario me preguntó si consideraría financiar un programa de becas. Me pareció el siguiente paso natural. Acepté, y cuando los primeros estudiantes recibieron sus becas, vi a sus familias llorar de alivio. En ese momento, comprendí el ciclo completo de mi decisión. El dinero que antes guardaba para quienes me habían tratado como si fuera una idea secundaria, ahora tenía peso en las vidas donde lo atesoraban. Las llamadas de mi familia se hicieron menos frecuentes. No se habían ablandado del todo, pero ya no luchaban con tanta fiereza. Tal vez se dieron cuenta de que no podían deshacer lo que había hecho. Tal vez vieron que mi determinación no cedería. Sea cual sea la razón, la presión disminuyó. Esa Navidad, un año después de la que me había destrozado, volví a poner la mesa. Esta vez no fue para la familia que nunca llegó. Fue para la familia que había construido. Un mosaico de vecinos, amigos y desconocidos que se había convertido en algo más. Comimos, reímos, contamos historias que se entrelazaron en una especie de pertenencia que jamás creí posible. Al mirar alrededor de la mesa, sentí que la verdad se asentaba en mí. Había regalado $500,000, sí, pero lo más importante, me había dado la vida que merecía. No una vida de espera, ni una vida de silencio, sino una vida llena de gente que realmente se preocupaba. Y esa era la justicia que ni siquiera sabía que estaba buscando. Si mi viaje de la soledad a la autoestima te conmovió, querrás saber qué pasó después. Haz clic para leer la impactante historia. Dijeron «Feliz Navidad» en broma. Respondí con $50,000 en efectivo a desconocidos, donde un audaz acto de generosidad convirtió el silencio en asombro.